Lo invitamos a conocer Intercontinental Santiago. Contamos con 17 funcionales salones disponibles para todo tipo de eventos, maravillosos espacios gastronómicos de restaurantes y bares, además de instalaciones y servicios que harán que su visita sea una experiencia inolvidable. Más informaciones en el mail reservas@interconti.cl. Bueno, hoy estamos con mi gran amigo Rafael González, tremendo historiador, además mi jefe de curso en el curso de oficiales de reserva, y naturalmente vamos a hablar un tema que dentro de su especialidad de historiador es bien importante y que está exactamente de moda. ¿Y qué es este tema con Bolivia? Y la primera cosa que te quería preguntar es algo que alguna vez te lo escuché, es Bolivia nunca tuvo mar, ¿ya? ¿Por qué no nos contáis cómo viene todo ese cuento? ¿Por qué Bolivia en algún minuto tuvo, después lo perdió, por qué lo perdió? Y dale, y libre, siéntete libre para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias primero que nada por la invitación. No, Taylor. Mira, en la época de las como se llama, de las colonias, de las provincias españolas en América Latina, existía el Gran Virreinato del Perú en la parte que nos atañe, la Capitanía General de Chile y Bolivia, el corregimiento de Charca específicamente, correspondía a parte de lo que era el Virreinato del Perú. Eso era lo que se llama Alto Perú. Claro, se llamaba el Alto Perú y correspondía no a todo lo que es Bolivia hoy día, pero a buena parte de lo que es Bolivia en este instante. El año 1776, el rey de España, Carlos III, decide crear el Virreinato de La Plata. ¿Y cómo forma este virreinato? Toma provincias del este, ¿no es cierto?, de los Andes, como Buenos Aires, lo que hoy día es Uruguay, Paraguay, Tucumán, y Santa Cruz de la Sierra, que no era parte de Chaca, o sea, no era parte de Bolivia inicialmente, nunca fue parte del Virreinato del Perú, Santa Cruz. Y, ¿no es cierto?, todo lo que se refiere a charcas. Más encima le agrega algo que nos duele a los chilenos, ¿cierto?, que es lo que es hoy día Mendoza, o sea, San Juan. Toda esa parte entonces forma un nuevo virreinato, porque ya había crecido suficientemente y le creaba problemas administrativos, habían tenido ataques de ingleses, de holandeses que querían apropiarse de ese territorio. Cuando viene la independencia, Chile empieza en 1810, ¿no es cierto?, y al final, el año 17, viene la batalla de Chacabuco, después el 18 la batalla de Maipú, Chile se consolida como país independiente, el año 1818. El año 24 ya se consolida Perú como país independiente con el aporte, ¿no es cierto?, del ejército que manda, la expedición que manda Chile, con el aporte de fuerzas que vienen del norte también. Pero Bolivia recién nace el año 25, en agosto del año 1825. O sea, es como un newcomer dentro de la comunidad. Y venía del Virreinato de La Plata, es decir, estaba asociado a una región que salía al Atlántico, no al Pacífico. Y Chile y Perú ya existían como países y limitaban entre ellos, limitaban en lo que era una línea a la altura de la desembocadura del río Loa. Por lo tanto, Bolivia, cuando nace y se crea como país independiente, por gestión de Bolívar, no con una guerra de independencia como la tuvimos nosotros, no tenía salida ni al Pacífico ni al Atlántico, se quedó sin ninguno de los dos porque se cinde del Virreinato de La Plata, que es donde pertenecía en los últimos años. Al ocurrir esto rápidamente, los bolivianos le dicen a Bolívar: oiga, amigo, ¿qué pasa acá? Nos dejaron, ¿no es cierto?, un territorio mediterráneo sin acceso al mar, y Bolívar hace gestiones con el Perú para que Perú le dé el acceso a través de Arica. El que estaba gobernando en ese momento Perú casualmente era un boliviano, el mariscal Santa Cruz, quien le niega esa posibilidad a Bolívar y dice: esto no sería aceptado por los peruanos. Acto seguido, creo que hace Bolívar, a fines del año 25 y comienzo de 1826, le autoriza a Bolivia a usar la caleta de Cobija, como puerto único, dicen los documentos, a usar la caleta de Cobija. Como tú comprenderás, César, distintos que te autoricen a usar algo, a que te digan: usted tiene una costa, un territorio
como llegó a ser al final de 300 o más kilómetros de litoral, pero Bolivia se fue apropiando paso a paso ante la indiferencia y el desconocimiento de la autoridad chilena. Y así Bolivia se sintió, hay que entender la posición de ellos, se sintió con derechos, se sintió poseedor de un litoral bastante fue como vasto. una especie de ocupa. Exactamente, en términos de día sería una ocupa que parte por una caletita, y como esa caleta no tenía agua, tenía malas condiciones de abrigo, se va extendiendo a Tocopilla, ¿no es cierto?, a Mejillones y finalmente hasta Antofagasta. Se ocupa todo ese territorio que son más de 300 kilómetros. Y Chile, ¿cuándo Chile abre los ojos? Si quieres que sigamos con el tema adelante. Dale, por favor. Cuando exploradores chilenos y de otros países, alemanes, americanos, franceses, ingleses, suecos, empiezan a descubrir las riquezas minerales. Algunos minerales como cobre, plata, el guano Salitre, y sobre ¿no? todo el salitre, que empezaba ya a mostrar sus usos y sus aplicaciones. Y ahí entonces ocurre que exploradores tanto chilenos como extranjeros le piden al gobierno chileno autorización para proceder a explotar esa riqueza. También algunos le piden permiso a Bolivia, porque había policía boliviana, había banderas bolivianas, entonces la gente no entendía muy bien quién era realmente el controlador, el dueño de estos territorios. Y es así que se empiezan a enfrentar intereses locales, ¿no es cierto?, de pequeños pirquineros, de empresitas chiquitas, de exploradores más grandes, etcétera, etcétera. Y ahí entonces llegaba un momento confrontacional. Y los países se entienden y negocian un par de acuerdos al respecto. Pero esa es la realidad. Ahora, tú puedes buscar en internet mapas de la época y vas a encontrar que muchos de ellos le dan una salida al mar a Bolivia. La mayoría, yo diría. Pero la verdad es que los mapas oficiales del Reino Español, de Cano y Olmedilla y de otros más, de Tanner, ellos en ningún momento le dan acceso al mar a Bolivia. Y la zona, Rafael, una vez que se instalan las salitreras, las guaneras y todas las cuestiones, a uno le enseñan en el colegio que esa zona estaba poblada o colonizada básicamente por chilenos. Así es, así es. En realidad, cuando llegamos al principio de la guerra, el año 1879, más del 80% de la población de lo que es hoy día Antofagasta, que en ese tiempo se llamaba el departamento de Atacama, ¿no? Antofagasta era solo un pueblito fundado más por chilenos. El 80% eran chilenos, la policía era boliviana y habían 50 o 60 individuos en Antofagasta que tenían, en la zona de Antofagasta, que tenían 15 o más nacionalidades. Había un sueco, por ejemplo, había un ruso, habían gente de todo el mundo, ¿ah? Muchos aventureros, pero la mayoría de la población era chilena y la cultura era chilena. Los concejales de la municipalidad de esa época eran todos chilenos. Eran todos chilenos elegidos. Bueno, y viene entonces este tema de los impuestos y Claro. de la ocupación, viene la guerra, viene la batalla de Tacna y los bolivianos se hacen humo y dejan peleando solo Así es. al Perú. Así es. Dale de ahí para adelante cómo sigue la relación de Chile con Bolivia, porque sabemos ya que con Perú ocupamos Lima, nos quedamos varios años allá, fue la Claro. campaña de la Sierra y finalmente el Tratado de Ancón, ¿no es cierto?, nos deja tranquilos, pero con Bolivia el tema fue mucho más largo porque ellos abandonaron mucho antes que el Perú la guerra y recién mucho después tuvimos el Tratado de Paz con ellos. Es impresionante, así es en realidad. Y empieza el año 66 con el primer acuerdo, ¿no es cierto?, donde se decreta una zona entre el paralelo 23 y 25 de común explotación, algo muy moderno, pero al final no funciona, básicamente porque los bolivianos eran muy desordenados con las cuentas. Hasta el día de hoy. Y al final, ¿no es cierto?, se dice, ok, ¿sabes? Fijemos el paralelo 24, nosotros aquí para el sur, aquí tú para el norte, y en esa zona, donde hay empresas chilenas, algunas empresas chilenas, se compromete Bolivia a no subir los impuestos durante los próximos 25 años. Pero ahí viene lo que tú nos mencionabas de los 10 centavos, que no era mucha plata, 10 centavos de peso boliviano por cada quintal métrico de salitre, y eso ya en el año 74, cuando se fija el nuevo límite, y antes de los 4 años ya Bolivia había violado el acuerdo y había declarado este impuesto. Y ahí empieza la guerra
¿no es cierto?, por esa razón. La razón de fondo probablemente es el interés peruano por establecer un monopolio internacional del salitre, y Bolivia es solamente un instrumento usado por Perú, por el cual se crea la guerra, así que aquí Perú no puede decir que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos y que solamente acude al llamado de Bolivia. Como tú bien decías, empieza la guerra, se demora realmente en empezar porque parte con una pequeña ocupación de Antofagasta, pero ya a principios del 81 la batalla de Tacna, donde Chile derrota a las fuerzas aliadas y Bolivia se retira de la guerra y se va al altiplano. Y cuando se retira me voy, la pelota es mía y me la llevo para la casa o una cosa así. Se retiran, se llevan los pocos cañones que salvaron de la batalla y las unidades que pudo Daza rearmar porque su situación era muy inestable, iba a perder el poder, por lo tanto el tipo trata de defenderse, al final igualmente es derrocado y los nuevos militares que asumen el poder en Bolivia en ningún momento no se integran a la guerra. Mandan alguna ayuda eventualmente a Arequipa, pero no se involucran más en la guerra. Y Perú sigue solo. Y de manera que, y como tú bien decías, nosotros firmamos primero los acuerdos de paz, los pactos de tregua con Perú, mucho antes que con Perú, mucho antes que con Bolivia. El año 1883 ya hay un tratado de tregua, el 84, el primer tratado, el tratado Ancón, digamos, sacaban pero recién 3 años después empiezan algunos pactos con Bolivia y recién en 1925, tú sabes, hay una serie de fechas ahí, pero costó muchos años cerrar el tema con Bolivia, pero no había acciones militares. Pero eso costó con Bolivia por la cantidad de rotación de presidentes que tenían, sí. O por falta de voluntad de ellos, porque debe ser una mezcla de cosas, porque es como muy raro que un país pierde una guerra, el otro la gane y como que digan, hagamos un arito, digamos, entre medio. Yo creo que en buena medida responsabilidad de Chile. Yo creo que en buena medida, cuando se firma la tregua con Bolivia, inmediatamente Chile le permite a Bolivia usar el puerto de Arica para que pueda comerciar, pueda importar, pueda exportar. Y Bolivia entonces empezó a usarlo y como que ni Bolivia sintió además ya el año 84 había un acuerdo de límites con Bolivia, o sea, ya se estaban fijados los límites. Pero no se avanzó más fuerte en los detalles, era una cuestión preliminar, mientras tanto yo lo administro así. Y después de eso yo diría que Chile tampoco, la diplomacia chilena, el gobierno chileno en la época, fue capaz de cerrar estos temas en forma rápida. O sea que siempre hemos tenido una diplomacia mala nosotros. Nosotros, yo te diría, haciendo una autocrítica, y probablemente es un defecto chileno, no terminamos bien las pegas. Avanzamos, hacemos la cosa re bien, pero la última colita, la dejamos para mañana, para pasado mañana, ya están los problemas solucionados, entonces no cerramos el tema como corresponde. Que hayamos firmado el Tratado Final de Paz con Perú en 1925. No, con Bolivia. Con Perú fue antes. Tacna Perú en 1925. Claro, cuando ya terminaron Cerrar, claro, porque seguimos con claro, y que eres mía, igual es tuya. Que después lo vamos a definir, que en 10 años lo vamos a definir, que todavía no, que mejor que no, y nos demoramos hasta 1925, o sea, tenemos 1904, como 1925, la guerra había terminado en el 84 y debió haber terminado en el 81, en Tacna, ahí debió haber terminado la guerra, entonces, la guerra... Dime una cosa, Rafa, ¿y en qué minuto a Bolivia le baja esta cosa de, me quedé sin mar y sabéis que me lo quitaron los chilenos y yo empiezo a reclamar esta cuestión? Porque yo me acuerdo un cuento muy divertido del presidente Ibáñez cuando va a Bolivia, estaba en La Paz, y entonces lo reciben, y entonces había un público afuera que gritaba Puerto para Bolivia, no gritaban mal, sino que Puerto para Bolivia. Y los funcionarios bolivianos abrían las ventanas, entonces el viejo Ibáñez, que era muy casurro, dice, ¿y qué está gritando esa gente? Presidente le dice, piden puerto para Bolivia. ¿Y para qué le dice quieren puerto si no tienen mar? Y es parte del anecdotario. Pero ¿en qué minuto, Rafael,
este tema se convierte en lo que es hoy, o sea, una pretensión que la llevan a todas las instancias, que es un reclamo permanente y que ellos le achacan su atraso a su mediterraneidad. Si uno lee la prensa posguerra de Bolivia, cuando se firman los acuerdos de paz, que fueron solicitados por Bolivia y fueron negociados en forma muy igualitaria, los bolivianos quedaron muy contentos. O sea, las condiciones de la paz, ¿no es cierto?, que Chile se comprometía a construir el ferrocarril de Arica a La Paz, que era su gran anhelo, porque es lo que importaba. Ellos Bolivia, no tenían ferrocarril. El problema de Bolivia con sus costos de exportación e importación no es que tenga o no tenga puertos, es que tiene una distancia y una cordillera por medio, y eso es independiente de cuánta costa, cuántos puertos tengan, es un costo que tienen que pagar igual. Y quedaron muy contentos con el aporte de Chile, por las deudas que Chile les pagó, ¿no es cierto?, por la plata que les dio en efectivo. O sea, les pagamos. La paz final, ¿no es cierto?, se entrega un territorio a cambio de una serie de pagos. El ferrocarril. O sea que no es tan cierto ese que se los quitamos y punto. No. Hay dinero, hay pago, hay ferrocarriles, hay avales, hay pago de deuda que tenía Bolivia con diferentes países. De manera que hay una cantidad de pagos importante. El gasto más grande fue el ferrocarril, aparentemente. ¿Por qué eso no se enseña? En este libro que yo te comentaba antes, Chile-Bolivia, que es un resumen que hizo la Academia de Historia Militar muéstralo para qué. Yo creo que es bueno que la gente tuve la suerte de colaborar con un grupo de 7 miembros de la Academia, que está en la librería, pero ya. Esto es del 2014, y también el libro del Mare Nostrum de Fernando Ormazábal sale con mucho más detalle lo que tú me preguntas. Aquí están todos los antecedentes. Yo no tengo nada que ver en no estoy haciendo propaganda, pero un buen amigo. Está bien, pues. Y en esos dos textos está eso, están las cifras, están los temas, pero la mayoría de la gente no los conoce. A los 10 años de firmado el acuerdo ya Bolivia empieza a reclamar. O sea, estamos hablando del año 35. La paz, claro, el año 20, de hecho el año 25, acuérdate que el año 25 fue con Perú, el año 1920, después de la Primera Guerra se creó la Sociedad de las Naciones. Y en una de las primeras asambleas Bolivia presenta el reclamo, ¿no es cierto?, de que Chile le había quitado el mar y que querían que se lo devolviera. Pero eso, que se conoce poco, eso no pasó, no llegó muy lejos. Rápidamente la asamblea le dijo, ese no es un tema, hay un acuerdo, hay un tratado firmado por ustedes, si no les gusta lo sentimos, pero no es un tema que esta asamblea pueda resolver y tuvieron que retirar su propuesta. Entonces ahí empieza ya el año 1920 oficialmente estas peticiones. ¿Y por qué ha tenido tanta éxito y resonancia cuando a Perú le sacaron un pedazo que podría ser incluso más grande? Y sin embargo, ¿por qué hay un tratado que es tan claro y que aparte de un tema ahí de triangulación marítima, pero con Perú no hemos tenido este tema de devuélveme el rosario de mi madre, como ha ocurrido con Bolivia? Claro. Bolivia ha perdido territorio con todos sus países limítrofes, con el que menos ha perdido con Chile. Perdió más con Perú. Bolivia tuvo guerra con Perú antes de la Guerra del Pacífico y después de la Guerra del Pacífico. Siempre después de la Guerra del Pacífico. Sí, con la intención de tomar Arica. Tuvo guerra con Brasil, una guerra donde perdió mucho más territorio que perdió con Chile. Ha tenido con Paraguay. Esa fue la Guerra del Chaco, ¿no? La Guerra del Chaco, claro. Fue una guerra 1940, muy larga, por ahí. muy dura, exactamente. La idea de Bolivia era acceder al Atlántico a través de esa guerra, a través de los ríos, río Paraguay, el río La Plata, etcétera, etcétera. Por eso que quería llegar a un cierto punto donde pudiera tener ese acceso. De manera que Bolivia ha perdido con todos sus vecinos en diferentes guerras territorio. Pero la sangre en el ojo es con nosotros. La superficie de Bolivia se redujo a la mitad de lo que fue en un comienzo de los 2 millones de kilómetros cuadrados al millón actual. El problema con Chile es que obviamente con Chile perdió lo que ellos consideraban la salida del mar legítima, que tampoco lo era. Y es la pérdida que más les ha dolido, a pesar de que la guerra entre Chile y mientras estuvo Bolivia participando en la Guerra del Pacífico no fue tan larga y podemos hablar prácticamente de un pequeño combate que fue en Calama. El combate de Calama, ¿no es cierto? Fue lo único que hubo con ellos. Al principio del 79, un combate menor, un encuentro se puede decir. Y la batalla de Tacna, en Pisagua también hubo algunas cosas, pero fueron
comparado con Perú, fue un periodo mucho más breve, fueron batallas con menor cantidad de daños, digamos, de bajas. Pero sin embargo, y las relaciones con Bolivia no fueron malas en el siglo pasado, yo diría, si bien hubo peticiones, hubo intercambios militares, hay visitas, hubo periodos francamente buenos y de repente volvían atrás con el tema de poder negociar. Rafa, mira, vamos a parar medio minuto Ya. y seguimos después con lo que viene ahora. ¿Ah? Ya, muy bien.